Centro de Educación Continua y la carrera de Derecho de la Universidad Católica de Cuenca les dan la más cordial bienvenida al webinario El rol del juez constitucional entre el activismo y restricción judicial. Saludamos al doctor Ernesto Robalino Peña, decano de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuenca, al doctor Stalin Bernal, jefe del Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, y al doctor Sebastián López, docente de la Universidad de la SUAY. En este momento damos la palabra al doctor Stalin Bernal, jefe del Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, quien dará las palabras de bienvenida. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro académico. Saludo afectuosamente al señor decano de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, al doctor Ernesto Robalino Peña, a nuestro ilustre expositor en esta noche, el doctor Sebastián López Hidalgo, y por supuesto a cada uno de los participantes de un foro que se ha tornado nacional y lo propio se han sumado de algunos países de Sudamérica. Esta es una oportunidad para volver a generar el compromiso que permanentemente ha tenido la Católica de Cuenca a través de quien dirige esta gran institución, Enrique Pozo Cabrera. Reciban un afectuoso saludo de parte de nuestro rector y, por supuesto, la mejor forma de reactivarnos, de volver a esa nueva normalidad, es continuar contribuyendo con la sociedad. Y hacerlo desde estos espacios significa para nosotros que la universidad jamás estuvo lejos de la sociedad, que no fue solo un mensaje de postulado. Católica de Cuenca, firme a su compromiso, vuelve a convocar a este importante foro y sin duda, en esta noche, con un académico de primer nivel, un académico cuencano, un académico formado en Europa, que ya se referirá a su trayectoria el señor decano. Pero seguro estoy que a través de esa ecuménica obra sobre la legitimidad democrática de la justicia constitucional en el Ecuador, esbozará esta noche temas tan importantes dentro de lo que ha llamado en su ponencia el rol del juez constitucional y en esa enorme corriente filosófica sobre el activismo judicial y la autorrestricción. Por supuesto, esta luz que hoy brilla en el Ecuador viene producto de estos grandes maestros que a mi buen amigo Sebastián López le traerá a la memoria su larga estancia en Europa con estos grandes maestros como Pérez Royo y Carrasco, lo propio en Ecuador con otros tantos como ellos. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo webinar, este nuevo conversatorio que presenta el Centro de Educación Continua en coordinación con la carrera de Derecho. Buenas noches. Agradecemos la intervención del doctor Stalin Bernal y damos paso al doctor Ernesto Robalino Peña, decano de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, quien inaugurará este webinario. Muy buenas noches. Les dirige la palabra el doctor Ernesto Robalino Peña. Soy decano de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuenca. Gratamente damos inicio a este conversatorio por medios virtuales, también llamados webinar, organizado por el Centro de Educación Continua y la carrera de Derecho de la Universidad Católica de Cuenca. Y en nombre de todos quienes hacemos la universidad, les doy la más cordial bienvenida a este evento académico de reflexión jurídica. La principal función de los profesionales del derecho es la regulación de los fenómenos sociales y la integración de las normas que organizan y regulan las instituciones públicas y las privadas. Ambas funciones tienen como finalidad la protección de valores como la seguridad jurídica, la justicia, la equidad, la igualdad, la libertad, la verdad, la legitimidad y el consenso. Al efecto, y a diferencia de muchas leyes de nuestro sistema, a la Constitución la integran una serie de normas jurídicas plasmadas en forma de principios, que a su vez expresan valores morales.
Vivimos en tiempos muy difíciles y controversiales, en donde recordar lo fundamental se torna indispensable. Y precisamente uno de los funcionarios con la mayor responsabilidad porque prevalezcan estos elevados valores que he invocado es el juez constitucional, que tiene, entre otras, la facultad de interpretar y aplicar la Constitución a casos concretos. Y a diferencia de los jueces ordinarios, donde su función es aplicar las leyes a las distintas controversias cotidianas, el poder político, a través de salvaguardar los derechos fundamentales que protege la Constitución y las garantías institucionales de la misma. Así, principios como igualdad, libertad, dignidad de la persona, u otros como democracia, federalismo, soberanía, en fin, son conceptos que en cada país requieren de una interpretación por parte de los jueces constitucionales. Y esta interpretación, a su vez, depende de la concepción del derecho que cada uno de ellos sostenga y de la teoría que cada uno de ellos siga. Por eso se habla de jueces conservadores o liberales, formalistas, activistas, positivistas, justnaturalistas, realistas o post-positivistas. Con esta introducción hacia lo que se abordará en el presente evento denominado el rol del juez constitucional entre el activismo y la autorrestricción judicial, me es de sumo agrado presentar a nuestro orador y conferencista de este conversatorio, el doctor Sebastián López Hidalgo, quien es doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, España, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, diplomado en Derecho Constitucional por la Universidad de Cuenca, ex becario de la Fundación Carolina de la Universidad Complutense de Madrid en España, ex asesor de la Corte Constitucional del Ecuador, ex abogado de la Procuraduría General del Estado, actualmente profesor de Derecho Constitucional y subdecano de la Universidad de la SUAY, profesor invitado en universidades nacionales y extranjeras, autor de un libro y varios artículos en temas constitucionales. Para la Universidad Católica de Cuenca, constituye un singular honor poder contar nuevamente con la participación de tan distinguido profesional del derecho, pues el doctor Sebastián López ha prestado su valiosa colaboración en varios eventos académicos de esta Casa de Estudios Superiores, como cursos, conversatorios, simposios, etc. Motivos que nos llenan de orgullo y de profunda gratitud por su generoso desprendimiento y constante contribución para con nuestros estudiantes, nuestros docentes y para todos los colegas estudiosos del derecho. Declaro con estas palabras inaugurado el presente conversatorio, no sin antes reiterar nuestra más cordial bienvenida a todos los presentes. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Ernesto Robalino Peña. Recordamos a nuestros participantes que la modalidad de este webinario serán 45 minutos de intervención y luego se dará paso al foro de preguntas directas a las personas que levanten la mano durante la conferencia. En este momento damos paso al destacado doctor Sebastián López. Muy buenas noches, muchísimas gracias con todos y todas. En primer lugar, un agradecimiento especial al señor rector de la Universidad Católica de Cuenca, a sus autoridades, al señor decano de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, a Stalin Bernal, quien hizo posible esta invitación como cabeza del Centro de Educación Continua, y sin duda a todas las personas que hoy, entregando un poco de su tiempo, nos acompañan esta noche. Para mí un honor, un placer dirigirme a ustedes. Sin duda recalco mi compromiso con la academia y agradecerles simplemente a la Universidad Católica de Cuenca por estos esfuerzos que sin duda transforman, que nos invitan a pensar, que nos invitan a reflexionar y que son de suma importancia.
Bien, cuando Stalin, conversábamos con Stalin, me decía, bueno, en realidad conozco el ritmo y sé de la calidad de expositores que han estado en estos foros desarrollados por la Universidad Católica de Cuenca. Bueno, yo decía, discutamos algo sobre el activismo constitucional. Y bueno, sí, delimitar esta temática o esta teoría ciertamente puede ser desbordante. Es una serie de autores que abordan el activismo constitucional, etcétera, etcétera, desde diferentes perspectivas. He visto que nos acompañan algunos queridos profesores, queridos amigos, inclusive de fuera del país, lo cual es un gusto y un honor. Así que trataré de enfocar ciertamente la discusión desde el punto de vista ecuatoriano, sí, pero también haré unas reflexiones y haré algunas discusiones en términos mucho más amplios de lo que supone la legitimidad democrática, la justicia constitucional y sobre todo el activismo y esta tensión que puede existir, esta tensión que puede existir entre lo que supone un activismo constitucional y una restricción, porque ahí hay una tensión importante. Es decir, que siendo local en algunos momentos de mi exposición, sin duda también haré una reflexión mayor en torno a preocupaciones coyunturales del derecho constitucional y que están pasando hoy en día, que nos abocan a esta conferencia. Así que entrando en la temática, digamos, yo quisiera empezar diciendo que la sujeción de alguna manera de los jueces a lo que supone el significado de la ley asume un significado diferente o distinto de lo que supuso el pasado Estado liberal. Creo que esa es una premisa básica y es un puntapié, sí, un poco que les dice por dónde va la conferencia y naturalmente luego haré una alusión a algunas cuestiones concretas. Y digo esto porque en un principio se pensaba que las constituciones estaban orientadas fundamentalmente hacia el legislador democrático, a establecer unas reglas procedimentales respecto a la actuación de los órganos del poder público y no necesariamente como una carta de navegación para toda una sociedad, para unos jueces que están ahí aplicando, para los operadores jurídicos que están manejando el derecho, etcétera, etcétera. En el marco de ese, digamos, de esa idea general, efectivamente, de que la sujeción del juez a la ley asume un significado distinto de lo que supuso en el Estado liberal, yo diría que a mí me interesan tocar 4 puntos, unos más concretos que otros, pero 4 puntos que nos permitirán guiar esta conferencia. Primero, yo diría, la pregunta que me interesa o el tema que me interesa tocar es ¿por qué se han amplificado las funciones de los jueces constitucionales en el Estado constitucional? Es decir, ¿cuál es la idea que subyace a estas atribuciones dilatadas de unos jueces garantes del texto constitucional, tal cual como lo venimos escuchando? En segundo punto, quisiera apuntar también a cuál es el modelo que impulsa la Constitución ecuatoriana del 2008 en relación con la tarea de los jueces. Ciertamente haremos una referencia también al legislador democrático, pero sustancialmente me interesa definir hacia dónde apunta el modelo constitucional y el constituyente ecuatoriano con esta perspectiva de los jueces. Ciertamente haré una referencia también al contexto latinoamericano y qué es lo que suponen los pactos constitucionales latinoamericanos y cuál es el giro que entendería yo han dado las constituciones latinoamericanas, con algunos cuestionamientos también centrales que es importante destacarlos acá. Como tercer punto, quisiera también ver cómo es o testear o probar cómo es que ha actuado tradicionalmente la Corte Constitucional ecuatoriana. Es decir, partimos de un marco general de cuáles son las atribuciones dilatadas de los jueces en el Estado constitucional, descendemos un poco más al modelo constitucional y esta apuesta por los jueces. Luego quisiera ver cómo es que la Corte Constitucional, en concreto la ecuatoriana, ha venido actuando sin que esto no suponga que los pares de las otras cortes latinoamericanas en muchos casos hayan hecho lo mismo y en otros casos hayan tenido un punto de quiebre importante también para el constitucionalismo. Finalmente, quisiera destacar esta tensión entre lo que supone el activismo constitucional y la autorrestricción y enfocarme en los tiempos actuales, digamos, o cuál debería ser el papel o el rol de la justicia constitucional en los tiempos actuales, quizá de pandemia y en los tiempos que estamos viviendo. Bien, dicho esto, digamos, sentado la cancha de juego, yo quisiera entonces tocar este primer punto. ¿Por qué es que se han amplificado? ¿Por qué es que se han
dilatado las atribuciones de los jueces constitucionales en el Estado constitucional. Yo diría que una primera idea básica es que el Estado constitucional, bueno, para quienes nos acompañan de fuera, el modelo normativo, el diseño normativo en el Ecuador, en la Constitución 2008, es que el Estado ecuatoriano es un Estado constitucional de derechos y justicia. Pero naturalmente esta fórmula que emplea el constituyente ecuatoriano es asimilable de alguna manera a todos los modelos de Estado contemporáneos, digamos, aquellos que han asumido una constitución en este orden de esta constitución normativa, una constitución garantista, etcétera, etcétera, que ya iremos definiendo y tocando para que no sea muy, muy árido, digamos, estos temas. Yo diría que entonces esta idea del Estado constitucional supone primero una evolución en el paradigma de los modelos de Estado. Es decir, del Estado legal, digamos, del Estado liberal de derecho, al Estado democrático, al Estado constitucional contemporáneo. Pero aquí hay que hacer unos ajustes o una vuelta de tuerca en algunas ideas trascendentales. Por ejemplo, no es que el juez, deja de estar sometido a la ley cuando estamos hablando del Estado constitucional. Esta es una idea que hay que desecharla porque parecería ser como muy... un cliché, digamos, del hecho de que hoy el juez del Estado constitucional está única y exclusivamente sometido a la Constitución, el resto del ordenamiento jurídico no tiene importancia, no tiene relevancia para una actividad jurisdiccional concreta, y claro, eso no es verdad. Ciertamente asistimos a una evolución en el modelo de paradigma del diseño de Estado, pero no es que el juez deje de estar sometido a la ley. Por ejemplo, con una referencia concreta, quizá en la Constitución ecuatoriana, el artículo 172 nos dice que las juezas y jueces administrarán justicia con sometimiento a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Es decir, que el juez está sometido a la ley, solo que, como decía en la apertura de esta discusión, de esta charla, el sometimiento de los jueces a la ley es otro, adquiere un significado diferente. Tampoco es que el Estado constitucional desconoce la vigencia de un Estado de Derecho. De hecho, el Estado constitucional lleva implícito la vigencia de un Estado de Derecho. Es decir, cuando hablamos de un Estado constitucional, estamos hablando del reconocimiento de un Estado de Derecho, solo que hablamos de una suerte de una evolución en el modelo del paradigma, y ya luego más adelante me haré entender con aquello. Algunos detractores de la Constitución ecuatoriana, digamos, de la Constitución 2008, cuando nacía el texto constitucional, nos decían, lo que pasa es que la Constitución 2008 acabó con el Estado de Derecho. Cuando en el artículo 1 encontramos la definición normativa, digamos, de lo que supone el modelo de Estado ecuatoriano y encontramos que el Estado ecuatoriano es un Estado constitucional de derechos y justicia, muchos críticos o detractores de la Constitución, no con esto quiero decir, abro un paréntesis, aquí tampoco, no es que estoy diciendo que la Constitución ecuatoriana sea perfecta o sea una Constitución evolucionada, digamos, pero sí que la Constitución ecuatoriana tiene algunos pasos importantes, unos pasos adelante y otros que, sin duda, algunos ajustes que son necesarios en el marco del constitucionalismo ecuatoriano y del constitucionalismo latinoamericano. Decía entonces que el Estado constitucional no desconoce la vigencia del Estado de Derecho, y los críticos de la Constitución ecuatoriana un poco decían, lo que pasa es que hoy en el Ecuador ya no existe Estado de Derecho, se han inventado una nueva fórmula que es el Estado Constitucional de Derechos, le han agregado una S ahí a este Estado de Derecho y por lo tanto ya no existe un Estado de Derecho, se han comido el Estado de Derecho, el constituyente ecuatoriano, y eso hay que ubicarlo, digamos, teóricamente, y no es así. El Estado constitucional supone la vigencia de un Estado de Derecho, el juez está sometido a la ley, solo que el juez del Estado constitucional está sometido a la ley que no solo es formalmente válida desde el procedimiento de expedición de la norma, sino que el juez está sometido a unas leyes formalmente válidas, ciertamente, desde el punto de vista positivo, digamos, de las normas, pero también a una concepción material de las normas. Es decir, normas no solo formalmente válidas, sino materialmente aplicables. Y cuando digo materialmente aplicables, lo digo conforme a la Constitución, que hay un sometimiento. Quizá entonces esta característica por la cual se han amplificado las funciones del juez constitucional en este nuevo modelo de Estado es que el juez tiene que aplicar de forma directa e inmediata los mandatos establecidos en la Constitución. Es decir, no necesariamente tendría que esperar un desarrollo legislativo. Y aquí una idea importante que en algún momento discutía con algunos profesores míos, decía, no es que el derecho constitucional vale solo cuando la ley está en contra de la Constitución.
también es que el derecho constitucional, sus instituciones, sus derechos, valen conforme a la normativa secundaria. Ustedes saben que muchos derechos son de configuración legislativa, es decir, el legislador es quien tiene que desarrollar este contenido de los derechos y por lo tanto la configuración legislativa le corresponde al legislador en muchos ámbitos del texto constitucional. Lo que sucede es que los mandatos constitucionales en los casos concretos se confunde con esta idea, que se confunde, me refiero a que se funde con una idea general de la regularidad del ordenamiento jurídico y de las normas que el juez aplique en los casos concretos. ¿Y cuál es el mejor ejemplo de poner esta confusión, digamos, una suerte de fusión de la aplicación de los jueces en el caso concreto de la ley en relación con la tutela de una norma jurídica de carácter general, es decir, como una tutela de una norma que le interesa a la generalidad, unas normas constitucionalmente válidas y vigentes aplicadas a un procedimiento? Fíjense, por ejemplo, la denominada consulta de constitucionalidad en el Ecuador, y a eso me referiré un poco. También se llama la cuestión de inconstitucionalidad en España, o la cuestión de legítima constitucional en Italia. Es decir, fusionan estos dos elementos en donde el juez está sometido a una ley en los casos concretos, pero también se confunde o se funde con esta idea de tutela de las normas generales, acordes y conformes al texto constitucional. Yo diría es una idea fundamental que marca esta idea de amplificación, y cuando digo amplificación digo de que se han ampliado las atribuciones de los jueces en el Estado constitucional, no se compadece más con una idea fuerza kelseniana de que los jueces constitucionales, y cuando digo jueces constitucionales aquí delimito el concepto, un poco me estoy refiriendo a las altas cortes, tribunales constitucionales, salas constitucionales, cortes constitucionales, un poco estoy haciendo esa referencia y luego descenderé también al rol del juez constitucional, digamos al juez ordinario cuando ejerce funciones constitucionales. Digo, no más esa idea fuerza kelseniana de que los jueces constitucionales eran legisladores negativos, al tiempo de que se pensaba que el legislador negativo, como estos jueces constitucionales de la concepción kelseniana, simplemente expulsaban normas del ordenamiento jurídico. Y es que precisamente, si se admite la supremacía de la Constitución, esta relación del juez con la Constitución adquiere un significado diferente, adquiere un matiz diferente dentro del Estado constitucional. Ya no es esta misma relación del juez en relación con la ley, mediado por la ley para con la Constitución, sino que en el Estado constitucional esta especial relación del juez con la Constitución adquiere un significado diferente. Yo diría que se ha consolidado de alguna manera en el modelo constitucional, se ha consolidado la posición institucional del órgano jurisdiccional como un órgano con un real. Definiremos esto porque ciertamente no vale utilizar unas categorías como muy abiertas y abstractas de que los jueces constitucionales tienen poder, ejercen un poder, ya diremos en qué medida, y por lo tanto le compete a los jueces constitucionales esa idea de actualizar el compromiso constitucional de manera constante. Si los jueces constitucionales ejercen una posición institucional fuerte dentro del Estado constitucional, diferente a lo que sucedía con el paradigma del juez del Estado liberal, que por lo tanto ha amplificado, repito, estas funciones de los jueces. Y consecuentemente lo que tendríamos es de un juez muy acrítico o de un juez que, como se pensaba en el positivismo, de un juez muy aséptico, digamos, o en idea de Montesquieu, esta idea de este juez mecánico. Sin duda hemos pasado de este juez acrítico a un juez que le corresponde, digamos, recrear el derecho en los casos concretos. Y esto ya supone un cambio importante en el ejercicio de las actividades jurisdiccionales. Y supone un cambio importante en el ejercicio de las actividades jurisdiccionales porque el juez adquiere nuevos roles. Esto me lleva de alguna manera a este segundo momento o a este segundo punto que quería comentarles yo. ¿Qué modelo es el que impulsa la Constitución ecuatoriana del año 2008? Y aquí van a salir algunos temas interesantes para reflexionar. Yo diría que en principio el modelo constitucional del año 2008 hace una apuesta fuerte por una opción judicial robusta. En mi tesis doctoral, cuando desarrollaba esta idea, decíamos, sí, parecería ser que el texto constitucional ecuatoriano y muchos de los textos latinoamericanos también, ya veremos, hacen una idea de una apuesta fuerte por un juez robusto. Y esto se conoce como la idea de la revisión judicial robusta. ¿Y qué quiero decir con esto de la idea de la revisión judicial robusta? Es decir, quiero decir que los jueces,
refiriéndome nuevamente a los jueces constitucionales, tribunales constitucionales o salas constitucionales, son aquellos que detentan la última palabra dentro del sistema democrático. Y cuando estos jueces constitucionales detentan la última palabra dentro del sistema democrático, naturalmente es imposible que el legislador pueda insistir ahí nuevamente. Y uno diría, pero eso me parece como muy natural hasta aquí lo que me cuenta, que hay unos jueces que se han amplificado las funciones de los jueces, que la apuesta del constituyente ecuatoriano en el texto constitucional 2008 hace una apuesta por el juez. Ya vamos a ver cómo esta idea, que en principio parece natural, parece intuitiva, digamos, luego entra en tensión con algunas categorías. Por lo tanto, recojo el constituyente ecuatoriano parecería ser que ha hecho una apuesta fuerte, ha confiado fuertemente en los jueces del Estado constitucional y por lo tanto le ha otorgado con el carácter de última palabra a esta institución que hoy conocemos nosotros, que se llama Corte Constitucional. Vi que alguien nos acompañaba también de México, de Perú. Bueno, en Perú tienen el Tribunal Constitucional, en Colombia la Corte Constitucional, algunas en Bolivia, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, en algunos casos lo ejerce la Corte Suprema, en el caso mexicano es la Corte Suprema naturalmente, si es que no estoy mal. Y yo diría que así como ha sucedido en el caso ecuatoriano, que tenemos una constitución extensa, que hemos adoptado la idea fuerte de una constitución material. Constantino Mortati, un autor italiano, escribe lo que se llama la constitución material para diferenciarla de la constitución formal, es decir, esa constitución de papel nada más, como decía Lasalle. La constitución material es una constitución que resuelve problemas prácticos y naturalmente esto trae consigo algunas consecuencias para los jueces, para el legislador democrático y para la ciudadanía. Consecuentemente, en este panorama, yo diría que la ley como fuente para la solución de los conflictos comparte con la decisión judicial este ánimo de la creación del derecho. Ya vamos a ver a qué me refiero con esto de la creación de derecho. Naturalmente, la ley entonces como fuente jurídica por excelencia propia del Estado liberal y que ha ejercido su tradición, comparte con la decisión judicial un lugar importante dentro del sistema de fuentes. La verdad, si nos ponemos a pensar, uno diría que el sistema de fuentes en el Ecuador se ha diversificado, es decir, hoy tenemos una diversidad de fuentes y hay también una aproximación a lo que podría ser el denominado pluralismo jurídico. Naturalmente, la ley deja de ser esa fuente por excelencia de producción jurídica y estamos pensando en una diversificación de las fuentes, estamos pensando en la jurisprudencia, estamos pensando en los instrumentos internacionales de derechos humanos, estamos pensando en mucho más, estamos pensando en justicia indígena, es decir, existe una diversificación del sistema de fuentes. Y esto pasa por haber adoptado una constitución plural, una constitución material, una constitución de aplicación directa, una constitución de aplicación inmediata. Y naturalmente el sistema de fuentes ha cambiado, el sistema de fuentes se ha erosionado. No es que hemos dejado de pertenecer a la familia jurídica, el civil law. Naturalmente esa es nuestra familia jurídica, existe la familia jurídica, el common law, pero ciertamente existen algunas señales o algunos visos de que el sistema de fuentes ha cambiado o se ha alterado. Por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, bastaría un solo fallo de la Corte Constitucional para que este sea precedente. Claro, ciertamente aquí hay que diferenciar entre lo que constituye el precedente jurisprudencial obligatorio de lo que constituye la jurisprudencia vindicativa, pero fíjense ustedes que en materia de control de legalidad, al menos en el Ecuador, necesitamos triple fallo de reiteraciones para que constituya jurisprudencia vinculante. Y a eso me refiero entonces como esta constitución material impregnada de valores, impregnada de principios, como lo decía el doctor Robalino en su presentación, cambia y esto naturalmente nos reestructura o nos pone a pensar nuevamente cuál es el rol de este juez. También quiero decir que no se trata de esa vieja discusión entre Kelsen y Smith. Ustedes conocen esa vieja discusión entre Carl Smith y Hans Kelsen respecto de la vigencia de los tribunales y cortes constitucionales. Por un lado, un Kelsen pensando en la idea de unas cortes y tribunales constitucionales como un órgano autónomo dentro del sistema, controlando al resto de órganos democráticos dentro del Estado. Y Smith, por un lado, acusando a un Kelsen y diciendo, oiga, no cree usted jurisdicción constitucional, no cree tribunales constitucionales o cortes constitucionales, porque al final lo que está haciendo es judicializando la política y no está juridificando el ordenamiento jurídico. Y esto, y una expansión sin inhibiciones, diría Smith en el debate con Kelsen, lo que hace es politizar la justicia y judicializar la política, que es lo que comúnmente se conoce. Hay una obra muy
muy ilustrativa, quizá clásica ciertamente, y habría que mencionar muchos, pero García de Enterría trata muy bien este tema y recoge muy bien este debate. También el propio Kelsen y Smith, que se cursaban estas ideas en donde quién debe ser el defensor de la Constitución, ¿no? Esa idea que subía hacia ahí. Por lo tanto, digo, no me refiero concretamente a esa idea. ¿Por qué? Porque en la historia uno diría que si se ponen a pensar, digamos, o si nos ponemos a pensar, la existencia de los tribunales constitucionales o cortes constitucionales se ha dado una expansión sin inhibición, digamos, de las cortes o tribunales constitucionales. Es decir, parecería, porque ya vamos a ver que hay un pecado original que subyace a la idea de las cortes y tribunales constitucionales. Y ya diré a qué me refiero. Parecería ser que las cortes constitucionales son como el órgano natural de defensa de la Constitución. Eso, por ejemplo, acá en el Ecuador, o quizá en el contexto latinoamericano, nos parece como muy natural. Si tenemos por un lado una constitución, lo que deberíamos tener es un garante de esa constitución y eso parece como muy obvio, una teoría muy obvia o muy natural. Y ya vamos a ver que no es tan así, existen importantes debates que cruzan por ahí. Por lo tanto, yo diría que esta apuesta fuerte del constituyente ecuatoriano, una apuesta fuerte en favor de los jueces, unos jueces ahí que participan en la creación del derecho conjuntamente con el legislador democrático, ya delimitaré esto de la creación del derecho, obedece a que fundamentalmente, como lo decía el decano, este sistema jurídico aparece impregnado por normas constitucionales. Ricardo Guastini decía, un autor italiano, que lo que ha pasado es que el ordenamiento jurídico se ha constitucionalizado. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que la Constitución ha impregnado todo el sistema jurídico y por lo tanto el ordenamiento jurídico se ha constitucionalizado. Es decir, todo se encuentra impregnado, regado, diversificado por la Constitución y por las normas constitucionales en ella implícita. Muestras de esta expansión de la justicia constitucional, por ejemplo, en Latinoamérica en los 70, eso no quiere decir que no haya existido control de constitucionalidad, incluso en el siglo XIX, la Constitución venezolana, la Constitución boliviana y otras muestras más de la expansión de los tribunales y controles constitucionales, parecería que hoy en día es como un sello de calidad democrática el tener justicia constitucional. Muchos estados que nacen o vuelven a democracias, luego de dictaduras, etcétera, etcétera, instauran en sus modelos constitucionales cortes constitucionales, tribunales constitucionales encargados de la guardia y la revisión del texto constitucional. Para el caso ecuatoriano, acuérdense este texto, cómo venía la Constitución ecuatoriana, dejemos el pasado atrás, ¿no? Y un poco por ahí esta idea fuerte de la Constitución ecuatoriana y una apuesta por los jueces. Y esta idea fuerte, cuando estoy pensando en los jueces, estoy pensando en la Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional en su momento, en el año 98, hay unas ideas importantes o evidencias claras de lo que supone esta apuesta por el constituyente. Por ejemplo, la Constitución dice que la Corte Constitucional ecuatoriana es el máximo intérprete y administrador de justicia constitucional. Fíjense ustedes las atribuciones que tiene la Corte Constitucional en el diseño constitucional ecuatoriano. Una corte que tiene que emitir un dictamen cuando se trata de muerte cruzada. Hace muy poco los ecuatorianos discutíamos si es que cabe o no la muerte cruzada. Fíjense que la Corte Constitucional cumple un rol trascendental respecto al juego de la muerte cruzada o control de la acción de gobierno que se conoce. Las acciones públicas de inconstitucionalidad que controla la Corte, la inconstitucionalidad conexa, la inconstitucionalidad por omisión que ejerce la Corte, la jurisprudencia vinculante que ejerce la Corte una vez que los jueces ordinarios remiten a la Corte Constitucional para su revisión, el control abstracto, la consulta de constitucionalidad, etcétera. Es decir, hay muestras claras y evidentes de que al menos en el sistema constitucional ecuatoriano, el constituyente del año 2008 habría hecho una apuesta fuerte por los jueces, había hecho un diseño pensado en que los jueces se convertirían en los garantes del texto constitucional, en los guardianes de la Constitución y basados en la idea de que el ordenamiento jurídico tendría que constitucionalizarse, como decía hace un momento, es decir, impregnarse las normas constitucionales dentro de todo el sistema jurídico. Pero aquí yo diría o plantearía una primera pregunta para reflexionar. ¿Cómo es posible entonces una apuesta fuerte por una opción judicialista robusta, es decir, estos jueces con el carácter de última palabra? Repito, una nota al pie ahí, quizá cuando digo opción fuerte o revisión fuerte de revisión judicial, estoy refiriéndome a estos jueces con el carácter de última palabra. Lo que decía la Corte, esto ya no lo puede ser revisado.
Y la verdad es que en otros ordenamientos esto no sucede lo mismo. Por ejemplo, si pensamos en Canadá, las decisiones del tribunal pueden todavía ser insistidas en el Parlamento. Es decir, se llama la cláusula del no obstante. Es decir, a pesar de que una norma en principio pueda parecer inconstitucional, el legislador, no obstante, puede insistir en la constitucionalidad de la norma. Fíjense cómo ahí existe un diálogo directo entre lo que supone el órgano democrático y las cortes y tribunales constitucionales. En nuestro sistema no. La Corte Constitucional detenta la última palabra y naturalmente es el guardián de la Constitución. Ciertamente esta exposición viene siendo como una novela y voy contando unas partes, pero luego nos iremos desencantando de otras. En principio parecería, bueno, todo está claro, acá la Constitución es suprema, hay un guardián supremo, se han amplificado las funciones del juez y eso es natural. La verdad es que eso no es tan natural. Y por eso es que hay una pregunta insistente en el constitucionalismo. ¿Cómo es posible haber apostado fuertemente por los jueces en una constitución extensa de principios que permita, a su vez, compatibilizar esta actividad fuerte de la revisión judicial con el principio democrático o con el legislador democrático? Es decir, lo que queremos es tener un diálogo fuerte entre el legislador y las cortes o tribunales para que no exista una imposición, si ustedes quieren, entre comillas, arbitraria de la justicia constitucional, y para no llamarlo arbitraria, con el carácter de última palabra. En la doctrina también uno ha podido ver o se han descrito, y muy bien, digamos, se han descrito muy bien, que una de las opciones para sortear esta tensión que en el ordenamiento jurídico entre cortes constitucionales con última palabra versus el legislador, los débiles de constitucionalismo o modelos débiles de revisión judicial. ¿Y a qué me refiero? Que las cortes constitucionales no tienen la última palabra, sino que entran en un diálogo constante, en una construcción deliberativa para con el legislador a efectos de no generar esta tensión. Por lo tanto, parecería ser que democracias fuertes, es decir, democracias en donde institucionalmente están funcionando bien el Parlamento, en donde los órganos de representación popular funcionan bien, parecería ser que nos abocan a un constitucionalismo más débil, es decir, una autorrestricción de las cortes frente a los órganos democráticos, cuando estos órganos democráticos están funcionando relativamente bien. Y esto es lo que se ha venido a llamar las sociedades bien ordenadas. Si uno piensa en las sociedades bien ordenadas, entre comillas, me estoy refiriendo a aquellas sociedades en donde los órganos democráticos, los órganos de representación popular están funcionando bastante bien y por lo tanto las cortes constitucionales tienen un papel, entre comillas, menos relevante, digamos, para decirlo de alguna manera. No sucede lo mismo en democracias débiles, y les decía hace un momento, estados que pasan de regímenes autoritarios a democracias. Sin duda se piensa en órganos fuertes de revisión judicial, en órganos fuertes de control constitucional, en cortes constitucionales con el carácter de una última palabra. Por lo tanto, en democracias débiles, en democracias en donde el legislador democrático no opera como uno quisiese, en donde no se presta un debate deliberativo amplio, en donde las minorías se encuentran subrepresentadas, en donde existen contextos plurales diversos de representación, en donde existen sociedades fracturadas, digamos. Acá, sin duda, parecería ser en principio que lo que nos sirve o lo que nos funciona son, digamos, constitucionalismos fuertes, es decir, cortes fuertes, pero un poco ya entraremos a esa discusión. En ese marco yo quisiera entonces, por acá tengo algunas preguntas, esto lo canalizamos inmediatamente cuando termine. ¿Qué tipo de constitución entonces tenemos? Ya un poco hemos dado unas pistas. ¿Y cuál es la actitud que ha tomado nuestra Corte Constitucional, digamos, desde que tenemos Corte Constitucional, desde que tenemos esta Constitución del año 2008? Yo diría que desde la teoría democrática, si ustedes se ponen a pensar, existe una fuerte preocupación de por qué unos jueces con el carácter de última palabra, piensen ustedes, por ejemplo, en el matrimonio igualitario, piensen ustedes en la píldora del día después, o piensen en cuestiones que sin duda que resuelven cuestiones morales profundas o debates morales profundos, las cortes tienen la última palabra. Desde la teoría democrática, un poco la preocupación es por qué estas cortes constitucionales tienen el carácter de última palabra si es que realmente la soberanía radica en el pueblo y por lo tanto existen órganos democráticos de representación popular. ¿Por qué las cortes ahí con el carácter de última palabra? Y esto en la teoría se ha denominado como la dificultad contramayoritaria. El
autor norteamericano, Alexander Wickel, es quien lo acuñó, digamos, con notable éxito esta idea para significar esto que se llama la tensión del principio contramayoritario versus el principio mayoritario o principio democrático. Es decir, las Cortes definiendo el contenido de los derechos que en principio deberían ser asegurados, deberían ser comprometidos, deberían ser regulados por el legislador democrático. ¿Por qué estas Cortes dentro del sistema democrático con el carácter de última palabra? Bien, yo diría que en el sistema ecuatoriano, hasta cierto punto, este debate ha pasado inadvertido. Recién había enviado un artículo para una publicación y hacía una reflexión sobre esto. Y decía, en el sistema ecuatoriano parece contraintuitivo pensar que las Cortes Constitucionales podrían aparecer como un órgano antidemocrático. Es más, alguien me podría decir acá, oiga, pero si yo a la Corte Constitucional elegí cuando voté por esa Constitución. Yo voté por esa Constitución y en esa Constitución aprobé que exista la Corte Constitucional y uno diría, sí, ahí hay un órgano de legitimidad o un grado de legitimidad atenuado ciertamente, pero hay un grado de legitimidad. Pero me estoy haciendo una pregunta más allá, ¿por qué estas Cortes definen el contenido de los derechos con el carácter de última palabra? Y si pensamos en cuestiones morales profundas, desacuerdos profundos sociales en contextos diversos, la cuestión sin duda se profundiza aún más. Y decía que en el caso ecuatoriano parece contraintuitivo o parece inaplicable que nosotros estemos pensando en una Corte Constitucional que pueda usurpar funciones. ¿Por qué? Porque nuestra idea subyace que nuestra Constitución es una Constitución garantista, que todos van a proteger los derechos, que es una Constitución muy amplia en el contenido de los derechos y que por lo tanto nosotros no vamos a tener que preocuparnos por estas Cortes Constitucionales contramayoritarias, como lo define el profesor Roberto Gargarella muy bien en sus textos, en sus artículos. Roberto Gargarella hace una preocupación y dice, existe una preocupación contramayoritaria fuerte de por qué tenemos los jueces con el carácter de última palabra. Ciertamente esta discusión ha penetrado profundamente el debate en Norteamérica, digamos. Es un debate que está presente y que se lo discute con mucha intensidad. Acá un poco nosotros hemos aceptado que existe una Corte Constitucional. Sí, la Corte Constitucional es el máximo órgano de control e interpretación, es la Corte como guardián de la Constitución, es la Corte que sin duda asegura la voluntad popular originaria manifestada en el texto constitucional, aun cuando esto también tiene algunas otras discusiones. La verdad es que un estudio empírico que yo había hecho, fíjense, con atención esto, un estudio empírico demostraba que nuestra Corte Constitucional no era en realidad una Corte contramayoritaria de la cual teníamos que temer. ¿Y por qué decía esto? Porque hacía un estudio cuando se llamó la primera Corte Constitucional de Transición, la Corte Constitucional de Transición, ¿sí? Y luego la primera Corte Constitucional. No me refiero a esta última Corte, ¿no? Y yo decía, vea, la verdad es que esta preocupación del profesor Gargarella ciertamente en el constitucionalismo ecuatoriano no se aplica. Y claro, y él lo advierte muy bien y lo dice, porque no. Nuestra Corte Constitucional no parecía un órgano que tendía a imponerse sobre el Parlamento, sobre el Corte Constitucional, de la evidencia empírica que se hizo un estudio de todo que es el control abstracto de norma, y ustedes me dirán, ¿y por qué estudió el control abstracto de norma? Porque el control abstracto de norma pone en la mesa del debate a los principales actores del juego democrático, es decir, a quienes, a los jueces, al legislador y naturalmente al Ejecutivo. Y había hecho una revisión empírica de lo que supone el control de constitucionalidad acá respecto del control abstracto de norma, para quienes nos escuchen. Y la verdad es que nuestra Corte Constitucional nunca fue una Corte contramayoritaria. Es decir, nuestra Corte Constitucional no era una corte que contradecía al legislador o que contradecía al Ejecutivo. Ciertamente yo les dije que esta idea surge incluso desde el Tribunal Supremo norteamericano de Theodore Roosevelt, en donde la Corte Constitucional se echaba abajo muchas normas de proyecto social. La verdad es que en el caso ecuatoriano, a partir al menos de esta verificación empírica en la Constitución del año 2008, nuestra Corte no parece contramayoritaria. Y ustedes miran entonces, ¿qué parece nuestra Corte? Nuestra Corte, la verdad es que en lugar de ser temida por ser un órgano contramayoritario, capaz de imponerse a la voluntad popular, nuestra Corte era complaciente con el ejercicio del poder público. ¿Y qué estoy diciendo que era complaciente con el ejercicio del poder público? En esta investigación se determinó que cada vez que se conoció demandas de inconstitucionalidad en contra de normas que provenían del Ejecutivo, la Corte Constitucional nunca declaraba la inconstitucionalidad de estas normas cuando se cuestionaban normas que provenían del presidente.
Viceversa, siempre que el Ejecutivo había demandado la inconstitucionalidad de una norma del Parlamento, la Corte Constitucional había aceptado sin más estas declaratorias de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que quiero decir? Que nuestra Corte en realidad era complaciente con el ejercicio del poder público, al cual estaba llamado en un principio a controlar, al cual era esta apuesta por el constituyente ecuatoriano, porque si teníamos una apuesta fuerte por el constituyente ecuatoriano, por una constitución extensa con unos derechos ahí capaces de volverse efectivos en la práctica, nuestra Corte lo que era deferente con el ejercicio del poder público y se diluía de alguna manera esta temida dificultad contramayoritaria, es decir, esta temida, este fantasma respecto a que las cortes se imponen como, en relación con los órganos democráticos. La verdad es que también en la Corte y en esta investigación destaca algo importante. Existe una escasa participación deliberativa al interior de la Corte. Más allá de que la Corte hoy llame a lo que se llama los amicus curiae, podrán ver en el estudio empírico de estos dos momentos iniciales de la Corte Constitucional, repito, no me refiero a la última Corte porque no la he revisado a ese, la verdad es que la Corte, en lugar de generar un diálogo abierto respecto a los órganos democráticos, de la participación popular, simplemente llamaba o recogía estos amicus curiae y a la final no eran tomados en cuenta en la decisión judicial. Servían más para abundar el extenso de la decisión judicial, pero no contribuían a una deliberación profunda de los desacuerdos que podíamos tener, no contribuían a una argumentación robusta respecto a las decisiones de la Corte, con lo cual la legitimidad de la Corte tiende a bajar. Es decir, si tenemos, ¿por qué aplaudimos a ciertas cortes constitucionales? La Corte Constitucional de la India, la Sala Constitucional de Costa Rica, o en su momento la época de oro de la Corte Constitucional de Colombia, sin duda por la calidad argumentativa. Nosotros echábamos de menos esa calidad argumentativa, lo que teníamos era una Corte complaciente y deferente con el poder público y escasa deliberación, escasa participación. Más aún, si tomamos ejemplos patéticos, permítame que tome este ejemplo, como el caso de la reelección indefinida, en donde la Corte Constitucional, con una argumentación poco entendible, nos decía que la reelección indefinida ampliaba derechos y que por lo tanto eso suponía una mayor participación y por lo tanto desde esa argumentación veíamos que una Corte más bien en lugar de ser contramayoritaria era una Corte mucho más complaciente con el ejercicio del poder público. No existía un temor respecto del ejercicio de esa Corte Constitucional. Para ir finalizando, digamos, me quedan todavía unos 10 minutos, ¿qué pasa con la Corte actual? Es decir, y este es el último punto que les quería tocar. Existe una tensión entre lo que se llama este activismo constitucional o la autorrestricción. Bueno, quizás es temprano para hacer una evaluación respecto del actuar de la última Corte. Manuel Atienza, el profesor Atienza, que estuvo hace una semana, un poco más, acá en un conversatorio, lo definía bastante bien en su curso de argumentación jurídica. Esto es como estar entre dos monstruos, entre Escila y Caribdis, es decir, estos monstruos mitológicos, marinos, que cada vez que nos acercamos a una idea de activismo constitucional, pareceremos... Al tiempo que nos alejamos de una, nos acercamos a otra, es decir, parece un callejón sin salida. Si hablamos de que somos más lejanos de la autorrestricción, parece que nos apegamos al activismo y cuando vamos hacia el activismo, pretendiendo alejarnos de la autorrestricción, tomamos el otro papel. La verdad es que lo propio, y aquí estoy pensando en las salas constitucionales, no en los jueces constitucionales ordinarios, en los tribunales constitucionales estoy pensando, lo propio sería que los jueces no se ubiquen en estos polos extremos de o un activismo desbocado o una autorrestricción. Ciertamente esto luego nos evoca un debate entre lo que ya se llamó en Norteamérica entre el originalismo y el no originalismo. Es decir, ¿acudimos a la voluntad original para interpretar la Constitución o es que acudimos a una interpretación dinámica, evolutiva del texto constitucional acorde con las generaciones actuales? Y yo diría, en realidad, las cortes constitucionales deberían no ser unas cortes constitucionales hasta cierto punto que reemplazan al órgano democrático. Sin embargo, yo diría que en los sistemas democráticos deficientes, como podría ser el caso ecuatoriano, sistemas en donde el Parlamento funciona, y aquí estoy pensando, fíjense que se me ocurre un ejemplo, hasta hace no mucho el debate parlamentario era escasísimo, digamos, entonces en sistemas constitucionales, sistemas democráticos débiles, en donde no existe una mayor participación, una mayor deliberación, en donde los órganos democráticos funcionan deficientemente, en donde las minorías no alcanzan una verdadera representación popular, parecería ser, digo, que las cortes constitucionales ahí cobran un mayor protagonismo.
¿Por qué? Porque es este par que yo les hacía mención hace un momento. Democracias débiles parece que juegan con constitucionalismos fuertes y democracias fuertes parecería ser que juegan con constitucionalismos débiles. La pregunta es que habría que hacerse, ¿qué pasa en la democracia ecuatoriana? ¿Realmente tenemos un parlamento como un órgano deliberativo, con una participación democrática fuerte, una deliberación profunda? ¿Tenemos una buena representación de las minorías? ¿O es que tenemos otros panoramas? Y ahí podría de alguna manera, digo, justificarse el ejercicio de un activismo entendido como progresismo, como una corte un poco progresista. No sucede lo mismo, digamos, en sociedades en donde el órgano democrático, el parlamento, funciona bien. Ahí uno esperaría que los debates, la construcción democrática, la idea del contenido de los derechos, vengan dadas por el parlamento. De suerte que parecería ser que los jueces en el Estado constitucional ecuatoriano, en estas sociedades fracturadas, sociedades en contextos plurales diversos, parecería ser que los jueces se ven abocados a ser activistas por necesidad. Es decir, ejercen un activismo por necesidad. Aún así, esto no debe invitarnos, digo yo, a buscar todas las soluciones en las cortes constitucionales. La verdad es que deberíamos procurar una participación democrática mucho más fuerte, que ha sido desalentada en realidad desde el propio poder público, exigir una participación mucho más fuerte, exigir una deliberación más profunda respecto en el Parlamento, exigir una mayor discusión en el órgano democrático, y ahí un poco, sin duda, le tendremos a una corte quizá mucho más pasiva. Y esto se puede ver, digamos, en el caso último. Ustedes no sé si han leído la sentencia del matrimonio igualitario. No quiero entrar a cuestionar respecto al fondo de la decisión. Realmente yo creo que es un paso adelante en la conquista de los derechos. Pero una de las formas de ganar legitimidad en el ejercicio de la función judicial es la calidad argumentativa. De hecho, la sentencia, por ejemplo, del matrimonio igualitario, enfrenta a dos posiciones claras. Ustedes saben que hay un voto de mayoría y un voto de minoría. El voto de minoría que denuncia lo que sería una mutación constitucional a partir de lo que supone que la Corte Constitucional se habría arrogado atribuciones que no le competen y que por lo tanto estaría cambiando el sentido original de la Constitución, el voto de minoría, y por otro lado un voto de mayoría más sintonizada con el ejercicio de unas minorías aisladas, con el principio de igualdad y no discriminación, que sin duda yo creo que es un paso adelante respecto a la tutela y el ejercicio de los derechos. Sin embargo, no estoy del todo seguro, que la argumentación utilizada por la Corte Constitucional haya sido lo mejor. Estoy pensando en ese juicio de ponderación que no comparto de alguna manera, que fue utilizado en el juicio del matrimonio igualitario, un juicio de ponderación en donde frente a una regla constitucional se trata de ponderar con otros principios constitucionales, se pretende atender a cuál es el principio constitucional que subyace a esa regla constitucional y se realiza un juicio de ponderación. Creo que la Corte tenía otras atribuciones y ahí vemos cómo claramente la Corte Constitucional parece estar en un proceso o en un lado mucho más activista versus una autorrestricción. Y como bien lo dice García de Enterría, esta tensión entre el activismo y la autorrestricción se produce de tiempo en tiempo. ¿De qué tiempo en tiempo? En razón de que las cortes asumen un papel más activista o menos activista. Es decir, existe una crítica fuerte a las cortes constitucionales cada vez que ellas son más conservadoras o cada vez que estas cortes se disparan mucho hacia el activismo. Yo quería ya en estos últimos minutos que voy cerrando, tengo 4 minutos, simplemente ponerles en evidencia, por ejemplo, cómo es que está apuesta fuerte, o sea, quiero llevar de este plano teórico a una revisión práctica en el caso ecuatoriano y que vean cómo esta apuesta fuerte por el constitucionalismo de los jueces, por una apuesta fuerte en unos jueces robustos, en una idea de la revisión judicial fuerte, supuso una desconfianza de la propia Corte Constitucional. ¿De qué Corte Constitucional? De la primera Corte Constitucional. ¿A qué me refiero? ¿Es o no una obligación de las juezas y jueces aplicar de forma directa e inmediata los mandatos contenidos en la Constitución? ¿Es o no que la corriente constitucional que impulsaba el constituyente ecuatoriano obligaba para que los jueces se comprometan con el texto constitucional? Se hizo esta apuesta fuerte por los jueces, amplitud respecto de las decisiones judiciales, cómo estos jueces desplegaban todas sus atribuciones, pero, por ejemplo, piensen ustedes en la consulta de constitucionalidad, en el famoso caso Teleamazonas, la Corte Constitucional dijo, oiga, juezas y jueces del Ecuador, cuando usted tenga duda respecto de si una norma es contraria a la Constitución, usted no puede inaplicarla, usted tiene que consultarme. Para quienes nos visitan,
Esto se llama la consulta de constitucionalidad, digamos, una jueza o juez en un caso común u ordinario, siempre que tenga una duda razonable y motivada de si una norma es contraria a la Constitución, no podía inaplicar esta norma de carácter ordinario y tenía que subir en consulta a la Corte Constitucional. Ciertamente existe una justificación teórica aquí. ¿Cuál es? El principio democrático, la deferencia por el legislador y por lo tanto se presume que esa norma es constitucional. Con el efecto de garantizar la seguridad jurídica, naturalmente se concentraba en el órgano de control la revisión de la consulta de norma y por lo tanto las juezas y jueces en el Ecuador hasta ese caso frente a una duda de constitucionalidad lo que tenían es que autorrestringirse y por lo tanto suspender la tramitación de la causa, no podían resolver el caso concreto y tenían que elevar en consulta de constitucionalidad esta duda ante la Corte Constitucional. De suerte que ahí se desarrolló una idea fuerte de que el único intérprete de la Constitución era con el carácter de vinculante, naturalmente era la Corte Constitucional y que la Corte Constitucional, por lo tanto, concentrada, digamos, para sí esta facultad de control. ¿Qué traía consigo eso? Yo digo, traía de alguna manera una suerte de tensión en el constitucionalismo ecuatoriano, porque por un lado, habíamos hecho una apuesta fuerte por el constituyente en relación a los jueces, a este poder de los jueces, a la aplicación directa de las normas constitucionales, a la fuerza normativa de los textos fundamentales, pero por otro lado, generábamos una desconfianza en el propio juez y le decíamos, oiga, usted en esos casos concretos no puede inaplicarlo, tiene que elevarme en consulta. Y claro, esto marcaba una visión diferente entre lo que supone la Constitución de 2008 respecto a la Constitución del año 98. Y es que en la Constitución del año 98, el tipo de control en consulta, ahí no es que existía propiamente una consulta, sino que el juez inaplicaba una norma jurídica que era contraria a la Constitución, resolvía el caso y solo para efectos de garantizar la seguridad jurídica elevaba al Tribunal Constitucional un informe para que éste resuelva con el carácter de general. Ciertamente este era un control mixto en la Constitución del año 2008, pero parece, digo, contradictorio que nosotros hayamos hecho esta apuesta fuerte por la Constitución, por los derechos fundamentales, por los jueces, por una teoría que subyace una teoría garantista. Ciertamente no nos quedará mucho tiempo para definir quizá en las preguntas esto del garantismo, pero desconfiábamos del propio juez y le decíamos, oiga, cuando usted tenga ese tipo de consulta, no, usted no inaplica, usted me consulta a mí la Corte. De hecho, muchos jueces les jalaron las orejas ahí cuando pretendían aplicar de forma directa la Constitución e inaplicar directamente esto. Bueno, esto, con esto cierro, ha cambiado hoy en día. ¿Y por qué? Yo les invito a leer en el caso del matrimonio igualitario, el voto concurrente del juez Ramiro Ávila. Y es interesante lo que él dice. Y fíjense lo que dice, y esto marca justamente el título de esta conferencia, activismo o autorrestricción. Y nos dice, oiga, lo que estaba haciendo la Corte Constitucional a partir del caso Teleamazonas, es decir, concentrando en la Corte Constitucional la facultad de declarar la inconstitucionalidad, suponía cercenar o limitar las atribuciones de los jueces ordinarios que en los casos concretos tenían que aplicar de forma directa a la Constitución. Ciertamente, en este voto concurrente es el caso 1018-CC, Ramiro Ávila lo que dice, voy a crear algunas reglas y por lo tanto nos da unas pautas. Yo en realidad creo que son subreglas, no son reglas en estricto sentido, son subreglas de carácter jurisprudencial, un poco para aclararlo técnicamente, y nos dice, tras algunas, y dice, me permito leer, el juez resolverá en los casos concretos los vacíos normativos o contradicciones de norma en relación con la Constitución. Es decir, cuando el juez se encuentre un vacío normativo, directamente aplicación directa. Hasta ahí no había problema, la Corte Constitucional anterior decía lo mismo, ¿y dónde viene el cambio? Regla número 2, cuando el juez tenga la certeza sobre la constitucionalidad, deberá que, sin duda, aplicar la Constitución. Principio, indubio pro legislatore, deferencia con el legislador y órgano democrático, y por lo tanto, juez, aplique la norma. Usted está seguro que este es constitucional, aplíquela. Tercero, cuando tenga duda, el juez debe resolverla siempre, el juez la resolverá siempre que pueda realizar una interpretación conforme. Es decir, acá no es que tengo seguro, no es que estoy seguro que la norma es constitucional. Acá tengo ya una duda. Pero si frente a esa duda encuentro una interpretación conforme, bueno, salvemos entonces la norma, dejémosla en el ordenamiento jurídico, interpretémosla conforme y por lo tanto la norma se queda. Cuarta regla. Cuando la jueza o juez tenga duda razonable y motivada sobre la consulta, deberá consultar. Es decir, acá si usted tiene una duda razonable y motivada, consúltela. Y la quinta es la que marca. Cuando el juez tenga certeza de que una norma es contraria a la Constitución, debe inaplicarla.
Fíjense que entonces la jurisprudencia cambió de una jurisprudencia restrictiva, desde mi óptica, naturalmente, desde la Corte Constitucional de Transición, que decía, oiga, juez, cuando usted tenga una certeza, ni aún en caso de certeza usted puede aplicarla, tiene que consultarme. Hoy en día hemos abierto, diría, o hemos cambiado el paradigma de un control concentrado de constitucionalidad hacia un control mixto de constitucionalidad. Y yo diría, abriendo inclusive el debate y la discusión para lo que se conoce como un control difuso de constitucionalidad. Ciertamente no es un control difuso puro al estilo argentino, en la medida que los jueces inaplican una disposición y por lo tanto se declara la inconstitucionalidad. Pero al menos podemos hablar de una modulación de un control concentrado a un control mixto. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional hace una apuesta mucho más fuerte en esta idea de los jueces y lo que les está diciendo es, oiga, jueza o juez, si usted está seguro de que una norma es contraria a la Constitución, inaplíquela. Y luego, fíjense lo que ha creado la Corte Constitucional actual a través de una subregla, ha creado algo que ya teníamos en la Constitución anterior y ha dicho lo siguiente. Con esto cierro. La Constitución del año 98 en el Ecuador decía cuando un juez, no utilizaba el lenguaje de género, cuando un juez considere que una norma es contraria a la Constitución, resolverá el caso, inaplicará la norma y elevará un informe al entonces Tribunal Constitucional. Cuando nace la Constitución del año 2008, lo que decía es que la Corte Constitucional interpreta como un control concentrado puro. Sin embargo, con esta última jurisprudencia está volviendo el poder en manos de los jueces. De hecho, el juez Ramiro Ávila dice algunas cuestiones importantísimas acá y por lo tanto vuelve o vuelca este poder en manos de los jueces. De hecho, ratifica algo que ya la Corte Constitucional anterior también lo dijo. Los jueces, en el caso de garantías constitucionales, cuando inaplican una norma que es contraria a la Constitución, no prevarican, ¿sí? Porque lo que están haciendo es aplicando directamente la Constitución. Por otro lado, ratifica que el control concentrado vendría a ser un control de carácter elitista. Ciertamente, el pensar que la Corte Constitucional es el único que tiene la última palabra respecto al contenido constitucional, Ramiro Ávila hace un fuerte cuestionamiento de estos. Él cree una apuesta fuerte por los jueces. Los efectos que tendrían estas sentencias en el caso de darse una consulta actual bajo este nuevo paradigma, bajo esta nueva sentencia, sería que tengamos algo parecido a lo que sucedía en el año de la Constitución del año 98, en donde los jueces tenían que inaplicar, resolver el caso, es decir, aplicando directamente la Constitución, y además agrega algo más este voto concurrente. Dice, los jueces, frente a la certeza de inconstitucionalidad, deberán inaplicar una disposición, consecuentemente aplicar directamente la Constitución y deberán elevar un informe ante la Corte Constitucional. Fíjense entonces cómo es que ha mutado esto y naturalmente ahí vamos a encontrar unos jueces mucho más activos, unos jueces mucho más comprometidos. Habría que ir viendo qué es lo que está pasando, cómo está mutando, cómo está cambiando el sistema constitucional, porque es que ciertamente la Constitución no solo es el contenido formal de la Constitución, sino que la Constitución también es lo que su máximo guardián deduce de aquella. En la actualidad, muchas cortes constitucionales hacen uso de lo que se llama las sentencias modulativas o manipulativas, digamos, no en términos peyorativos, pero sí para asegurar la vigencia de las normas dentro del sistema jurídico. Y naturalmente esto supone nuevas herramientas de los jueces que tradicionalmente no estábamos abocados a pensarlo. Esta idea del juez constitucional como legislador legativo ni siquiera nos ponía en esa posibilidad de pensarnos. Hoy, sin duda, estamos abocados a otro momento. Y es que parecería ser en democracias en donde los órganos de representación popular, los órganos democráticos, no están funcionando adecuadamente, parecería ser que estamos generando que tengamos una corte mucho más activa, una corte que se ocupa mucho más de estos temas. Fíjense ustedes qué pasará ahora con la Corte Constitucional respecto de temas de educación, respecto de temas del derecho a la salud, etcétera, etcétera. Es decir, son momentos especiales para la Corte que desnudan y ponen en evidencia un debate clásico ya respecto de esta interpretación, respecto de este activismo constitucional entendido como progresismo o de una autorrestricción. De bueno, ciertamente que este caso del matrimonio igualitario, de alguna manera, dice, y esto hay que decirlo, la Corte Constitucional dice, oiga, con estos parámetros,
ahora es usted, señor legislador, quien tiene que regular el contenido de esta institución respecto del matrimonio igualitario. Es decir, de alguna manera, la Corte Constitucional se remite al órgano democrático, genera una especie de diálogo, pero no estoy muy seguro que la calidad argumentativa del fallo haya sido de lo mejor. Tampoco estoy seguro que haya prestado una especial atención deliberativa al fallo, a la participación de terceros interesados que comparecieron al proceso constitucional. No estoy tan seguro que la Corte Constitucional haya hecho el mejor y el mayor esfuerzo ahí. Sí creo que constituye un paso adelante en la conquista de los derechos, y fíjense que justamente estas minorías históricamente discriminadas encuentran en el activismo constitucional una línea, digamos, de reivindicación y tutela con los derechos. Espero, bueno, hay algunas cosas que se quedan ahí en el tintero. Espero poder retomar algo en las preguntas. Quiero agradecerles, espero no haber estado muy cansado y espero que haya estado bien también la conferencia. Así es, doctor, agradecemos su excelente intervención y en este momento vamos a dar paso al foro de preguntas. Vamos a dar paso a la primera persona, vamos a dar paso a Micaela García. Buenas noches, Micaela, ya tenemos contacto con usted. Buenas noches, doctor, buenas noches. Mi pregunta era que cómo la evolución de la Constitución apoya mucho al Estado y cómo evolucionó esto en el 2008 para ahora tener la Constitución que nosotros tenemos y que haya transformado mucho. Ya. No sé si vamos uno por uno, Carolina. Así es, doctor, vamos uno por uno, vamos a ir respondiendo pregunta por pregunta. Quizá permite aclarar algunas cosas. Yo diría que la Constitución del año 2008 tiene algunas conquistas importantes, digamos. Si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, hemos tenido 20 constituciones. Si ustedes se ponen a pensar, hemos tenido más o menos un promedio de una cada 10 años. Hemos tenido 20 constituciones y la Constitución del año 2008 marca un antes y un después en el constitucionalismo ecuatoriano. Yo creo que, por ejemplo, Micaela, atendiendo a su pregunta, creo que hemos hecho unos esfuerzos importantes, interesantes. Esto lo recoge bastante bien el profesor Gargarella. Le invito a que lo pueda leer también. Yo creo que hemos hecho una renovación importante en la parte dogmática de la Constitución, hemos actualizado bastante bien los derechos fundamentales, hemos implementado la categoría de derechos, hemos implementado muchas cosas importantes en términos de derechos. Estoy pensando tradicionalmente en nuestra formación, en mi generación, por ejemplo, cuando estudiábamos Derecho Constitucional, uno estudiaba la parte institucional, la parte orgánica del Estado, se ocupaba mucho menos de lo que supone la tarea interpretativa, de lo que suponen los derechos fundamentales, naturalmente, y creo que ahí la Constitución ecuatoriana del año 2008 tiene un papel protagónico, digamos, el reconocimiento, el ejercicio de algunos derechos, algunas instituciones importantes. Algunos lo llaman, no quisiera entrar en esto, pero se habla de un nuevo constitucionalismo. Yo soy un poco escéptico realmente sobre si realmente tenemos un nuevo constitucionalismo. Ciertamente creo que hemos actualizado la Constitución y también creo que hemos incluido algunas palabras novedosas en términos de participación democrática, etcétera, etcétera, que parecen demandar una mayor participación popular en la teoría democrática de la Constitución, pero no parece que hayamos hecho lo mismo, y esto lo dice muy bien el profesor Gargarella, digamos, y yo estoy de acuerdo, al menos en el constitucionalismo latinoamericano y en el ecuatoriano se lo ve, pero calcado, es que no hemos hecho lo mismo en la parte institucional, es decir, la parte orgánica no hemos actualizado bien, tenemos todavía un presidencialismo reforzado, es decir, y usted entenderá que el ejercicio del poder público, concentrando poder, no se lleva bien con un catálogo amplio de derechos. Si nosotros establecemos un catálogo amplio de derechos, pero al mismo tiempo establecemos una institucionalidad fuerte, lo que hacemos es reforzar esas condiciones de la institucionalidad fundamentalmente y claramente en el caso ecuatoriano a un ejecutivo poderoso, y fíjense ustedes luego lo que tenemos. Lo que existiría, por lo tanto, es un desbalance
desbalance, como han advertido algunos teóricos constitucionales, un desbalance respecto de unas dilatadas atribuciones del Ejecutivo, a pesar de que en principio parecería ser que hayamos incluido palabras que nos suenan mucho más abiertas al diálogo, la deliberación, una función de transparencia y control social, la participación ciudadana, pero parecería ser que en la parte institucional esto está desconfigurado y por lo tanto eso sin duda genera un desbalance en el texto constitucional, o como lo dirían, es un constitucionalismo a dos almas. Hemos hecho una apuesta fuerte por los derechos, renovado nuestro catálogo constitucional, pero no hemos hecho lo mismo con la parte institucional. Y esto no obedece solo a la Constitución del año 2008. La historia del constitucionalismo ecuatoriano sin duda ha reforzado la idea, y el constitucionalismo latinoamericano en general ha reforzado esta idea de estos presidencialismos fuertes. Ciertamente que habría que pensarse en cómo actualizar la sala de máquinas que se llama, o la parte orgánica de la Constitución. Pero naturalmente existen conquistas importantes en materia de derechos fundamentales. Creo que nadie desconoce lo que supone el reconocimiento de las 7 categorías de derechos, o el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, que además innova el constitucionalismo e incluso permite hablar de lo que se llama por ahí un constitucionalismo andino. Habrá que ver realmente sobre eso, habrá que ver qué pasa. Hay quienes ya hablan de una nueva constitución ecuatoriana. Yo no soy partidario realmente de una nueva constitución. Una nueva constitución, me refiero a una nueva constitución en su conjunto. No creo que las cosas cambien porque simplemente cambiamos la norma. Es decir, no creo que las cosas se solucionen cambiando la norma constitucional. Si fuese así, bueno, seríamos los que estuviésemos muy bien, porque hemos tenido 20 constituciones, como decía hace un momento, y creo, bueno, tampoco creo es que no es necesario ninguna actualización, más bien creo que es necesaria una reforma a la Constitución. La reforma a la Constitución solamente se asienta, digamos, en el sistema una vez que se hace uso de la reforma. Entonces creo que es importante pensarnos en una reforma de la Constitución, no necesariamente una nueva Constitución. Me parece riesgoso. Ciertamente las constituyentes son para progresar en derechos. Cuando pensamos en una constituyente estamos hablando de un progreso de derechos, estamos hablando de unos derechos que están reconocidos en un momento constitucional y que pensaríamos que evolucionamos a otro momento constitucional, que queremos una constitución con muchos más derechos. A pesar de eso, los problemas de los ecuatorianos no se han acabado por tener todos los derechos, pero también es que tampoco podemos caer en esta falacia de que no cambie nada, no deje las normas así porque es una cuestión de cultura jurídica. Creo que los dos extremos serían excesivos, y creo que una reforma a la parte dogmática de la Constitución nos haría bien. A la parte orgánica de la Constitución, perdón. Perfecto. En este momento damos paso a Ladi Andrade, por favor. Ya tenemos contacto con Ladi Andrade. No sé si puede encender su micrófono, por favor. Hola. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Felicidades y muchas gracias por esta importante información que nos ha brindado esta noche. En primer lugar, acotando a su punto de vista, cuando mencionaba lo de la sentencia del matrimonio igualitario, desde esta perspectiva, pues, la ponderación, creo yo, no sé, por eso aporto este punto de vista. Creo que la ponderación no se aplica en este caso entre principios y reglas, sino entre las circunstancias de hecho que justifican o no la aplicación de las normas, tomando en cuenta que estamos en un Estado garantista y pues el garantismo, según Luis Ferrajoli, es positivista. Entonces no habría diferenciación entre principios y reglas, y entonces por esto este autor pues nos dice que en estos casos la ponderación se realizaría entre las circunstancias de hecho que justifican o no la aplicación de normas, es decir, atendiendo a la jerarquía axiológica que solo puede ser determinada caso por caso. Pero de aquí viene mi pregunta. ¿Cree usted que la manera en que el legislador expresa la norma conlleva a la libre interpretación del juez? Es decir, que se podrían abrir más puertas a gran medida a la ponderación, tomando en cuenta que, como lo mencioné, pues estamos en un Estado garantista y el garantismo es positivista, según Luis Ferrajoli. Entonces, ¿considera usted que debe haber cierto ajuste o un núcleo duro, como lo expresa García Amado, para que todo no quede al arbitrio judicial, desde la idea de que la norma puede estar pasando del poder del legislador al poder del juez? Esa es mi aportación. Muchísimas gracias.
Bien, Lady, muchísimas gracias por esa pregunta. También me permite hacer un ajuste y una vuelta de tuerca más respecto a lo que decía. Sí, bueno, primero algo claro, no todo es ponderable, o sea, no creo que todo se resuelve a través de un juicio de ponderación y creo que la ponderación es un juicio mágico. Aquí hubo un importante debate entre el profesor García Amado y el profesor Manuel Atienza respecto al juicio de ponderación. La ponderación opera en los casos concretos, en abstracto no cabe hablar de ponderación. Creo que cuando tenemos una regla clara, ciertamente, yo soy escéptico del juicio de ponderación que llevó a cabo la Corte, digamos, en el caso del matrimonio igualitario. Digamos, no es el mejor ejercicio argumental que hizo la Corte, porque recuerde usted que en el caso de la Corte, lo que la Corte dice, aquí tenemos una regla constitucional y acá tenemos un principio constitucional, y lo que tenemos que encontrar es cuál es el principio que está detrás de la regla, de suerte que no es que chocará regla con principio, sino que deberemos extraer cuál es el principio que subyace a la regla y el encuentro deberá ser principio versus principio. Y la Corte un poco lo que termina diciendo es, bueno, acá si nos vamos al sentido original del constituyente, si hacemos una interpretación sistemática, si hacemos una interpretación integral, hay que tener presente la intención del constituyente y por lo tanto a cada una de las reglas constitucionales subyace un principio. Y la Corte lo que hizo es extraer el principio de esa regla y colisionaría estos principios. Por otro lado, ustedes saben que el juicio de ponderación, digamos, está desarrollado en test o subjuicios de la ponderación, como es la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en estricto sentido, y dentro de cada uno de ellos hay lo que se llama el juicio de intensidad, es decir, y me parece que la Corte no presentó una especial capacidad argumentativa respecto al juicio de ponderación. Creo que podía haber resuelto el caso como lo hizo, pero desde otra óptica y con una argumentación que le dote de mucho mayor legitimidad. Ciertamente, cuando estamos hablando de normas abiertas, de normas generales, de normas abstractas o ambiguas, es un poco, ese es el peligro que advierten los positivistas. Oiga, cuando usted está frente a una norma que tiene la configuración abierta, general o abstracta, lo que estamos hablando es de un peligro de que se ejerza ahí una discreción judicial. Ayer veíamos o leíamos un debate interesante sobre el debate Hart-Dworkin, ustedes saben, Dworkin con una posición respecto a la aplicación de una lectura moral de la Constitución y los principios, y Hart, que sin duda partidario de un positivismo, define que ciertamente no es de esta línea del positivismo radical. Él entiende que no es posible hablar de ningún positivismo sin una base moral, ciertamente, pero justamente ahí viene este tema del núcleo duro y la zona de penumbra, y cómo los jueces en esta zona de penumbra ejercen discrecionalidad judicial frente a normas que son abiertas o generales. En el derecho esto se llaman conceptos jurídicos indeterminados y naturalmente ahí es cuando vienen los conflictos. Me parece ser que las cortes ganan legitimidad en relación con la argumentación que puedan adoptar o que puedan aportar en las decisiones judiciales. Me parece ser que nosotros atenuamos esta crítica contramayoritaria de la que hablaba yo en mi conferencia en la medida en la que logremos evidenciar un juicio razonable de argumentación, un juicio aceptable para un auditorio, como diría Perelman, en donde nosotros podamos hacer un contraste de la decisión argumentada, que sea lógica, que sea razonable, que sea comprensible, etcétera, etcétera. Respecto de que las normas tienen núcleos duros, también yo había escrito un artículo para una revista mexicana de Derecho Constitucional y decía, bueno, me parece ser que también hemos tomado, digo yo, hemos tomado ligeramente esto de que los derechos tienen siempre su núcleo duro. Efectivamente, no quiero desconocer que los derechos puedan tener un núcleo duro, pero me parece difícil pensar que en abstracto, en todos los casos, el intérprete puede definir cuál es el núcleo duro de ese derecho. Estoy pensando en que no es que un juez se acerca, lee la Constitución y dice, es que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es esto y el núcleo duro es esto y está muy definida, es un contorno que está clarísimo y que aquí esta esfera es el ámbito de lo indecidible, el coto vedado, lo que no puede ser tocado, en tanto que la zona de periferia del derecho opera para la discrecionalidad del legislador y para que el legislador lo pueda regular. Me parece ser que cuando hablamos de estas normas que son más bien abiertas, más bien más generales, resulta difícil definir en abstracto cuál es el núcleo duro. Por eso es que yo creería, digo yo en este artículo que se publicó en la revista mexicana Cuestiones Constitucionales, yo decía,
parece ser difícil que nosotros seamos partidarios de una teoría absoluta del núcleo duro. ¿Qué quiere decir esto? Como que el intérprete se acerca, descubre el significado objetivo, cuál es el núcleo duro de los derechos fundamentales y listo. Creo que para definir el contenido de los derechos, esto opera caso a caso, es decir, que los jueces en el ejercicio de los casos concretos van definiendo el contenido del derecho. Y me parece ser que eso es mucho más realista con una teoría relativa del contenido esencial y no con una teoría absoluta al estilo de este es el núcleo, esto es inmutable y por lo tanto ahí está definido. Creo que este contenido de los derechos ciertamente se va definiendo caso a caso en base a una teoría relativa, más aún si estamos pensando en el constitucionalismo ecuatoriano, y aquí me disculpan quienes son de otro lugar, que estamos pensando en que en el constitucionalismo ecuatoriano los derechos fundamentales por mandato constituyente, digamos, o por voluntad del constituyente, tienen la misma jerarquía, ¿sí? Entonces me parece difícil pensar como un contenido ahí, un núcleo duro en abstracto. Me parecería ser que eso se define caso a caso. Y ciertamente, que aun cuando no todo es ponderable, creo que a pesar de que el juicio de ponderación, como lo dice el profesor García Amado, ciertamente no se desarrolla con una red normativa, es decir, no hay un ponderómetro, creo que sí podemos aplicar un juicio de ponderación con algún estándar de razonabilidad, con un estándar de comprensibilidad, que no nos lleve a un fetichismo de los principios, ciertamente, pero que nos permita resolver los conflictos cuando estamos hablando de normas generales como los principios. Carolina. Estimado doctor, me dicen por acá que demos paso para que pueda leer las preguntas y también dar paso a los participantes de ir alternando. No sé si le parece. Sí, no, sin ningún problema. El foro aguanta. Entonces, no sé si ahora leemos alguna pregunta, la responde y luego volvemos a dar paso a los participantes. Perdón, querido Sebastián. Hay preguntas en el chat que son muy valiosas y lo propio, Carolina, por favor, extraer desde la plataforma de Facebook Live, que hay unas interesantes preguntas. Perfecto, doctor. Este rato reviso. No sé si, doctor, tiene alguna pregunta a usted por ahí que le haya parecido interesante en el chat que desee responder. No quisiera yo más bien responder, quisiera que eso quede a la libertad del foro, que puedan hacerlo con toda la apertura, con lo que venga, digamos, sin ningún problema. O sea, damos paso nomás a otra persona. Sí, si es que desean participar, encantado. Perfecto, sí tenemos algunas manos levantadas. Vamos a dar paso a Vicente Abad. Perfecto. Buenas noches, doctor. Vicente, no sé si me escucha. Sí, sí. ¿Cómo está? Efectivamente. Ahí se cortó. Sí, perdón, señor Abad, no sé si es que perdimos la conexión. ¿Nos escucha? Creo que perdimos la conexión. ¿Cuáles serían los requisitos que deberían tener estos garantes? ¿Sí me escuchó, doctor? Sí. Se refiere a la Corte Constitucional. Correcto, doctor. Ya. Chuta, una pregunta complicada, digamos. Ciertamente, a ver, una cosa es la legitimidad de ejercicio y otra cosa es la legitimidad de origen. Es decir, ¿cómo nos pensamos a las Cortes Constitucionales o tribunales constitucionales alcanzando grados de legitimidad aceptable? Hay diseños institucionales que pasan respecto desde la elección democrática de los jueces. Puede pensar usted en el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, en donde justamente pretendiendo superar esta crítica que yo he descrito acá, que se refiere a las cortes y tribunales constitucionales, lo que han hecho es optar en su constitución por una elección democrática de los jueces constitucionales. Bueno, la verdad es que le diré que eso no ha permitido superar el problema tampoco en Bolivia. Por ejemplo, la Corte Boliviana, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia también fue diferente con una decisión muy cuestionada respecto de la reelección indefinida del presidente Morales. Es decir, la legitimidad se alcanza en el ejercicio y también podríamos pensarnos en una legitimidad de origen. ¿Cuáles son estas especiales características que deberían reunir los jueces constitucionales? Esto quizá un politólogo le podría responder mejor, pero yo diría que
hay ciertas condiciones institucionales, más bien, más que unas condiciones personales, unas condiciones institucionales que robustecen de alguna manera, robustecen el actuar de los jueces. Estoy pensando, y el grado de independencia. Estoy pensando en que, fíjense que nosotros teníamos anteriormente a una función de transparencia y control social que elegía a los jueces, pero esto partía, como decía, desde la primera pregunta. Si el diseño institucional está tergiversado, lo que podemos esperar es una Corte Constitucional que no sea sino producto de un diseño que está trastocado, es decir, una Corte mucho más deferente al poder para el cual está diseñada la Constitución. Y si pensamos en un Ejecutivo poderoso, y si pensamos que el Ejecutivo tiene mayoría en el Parlamento y el Parlamento también designa, bueno, estamos pensando en una Corte ya muy diferente con el órgano al cual está en principio llamada a controlar, ¿no? Pero más bien estoy pensando en ciertas condiciones institucionales, como por ejemplo, periodos extendidos de los jueces, es decir, no necesariamente que un juez termine cuando termine un mandato de las otras autoridades públicas, porque aquí las cortes se vuelven, ha mostrado evidencia empírica que se vuelven mucho más deferentes con el poder de turno, pero ciertamente algunas otras atribuciones personales se podrían pensar también. Hay quienes han pasado por también diseños institucionales, se ha pensado desde, bueno, qué condiciones especiales deben reunir estos jueces, realmente son todos estos especiales ilustrados. Yo creería que eso es pensar en una justicia constitucional muy elitista, digamos, y pensaría que los jueces constitucionales deben conocer de las realidades sociales, deben conocer, digamos, cumplir algunos requisitos básicos, pero pasa sobre todo por el diseño institucional de la designación, el diseño institucional, es decir, pensarnos en un diseño institucional. Y he sostenido esto en algún otro lado, que quizá a veces es mucho más de cara al pueblo volver la designación al Parlamento. Esto podría traer alguna suerte de, oiga, pero es que el Parlamento es un órgano político, ¿y cómo es que el Parlamento? Pero bueno, eso al menos es devolverle al órgano democrático la facultad de elegir. ¿Por qué creen ustedes que ahora tuvimos una reforma constitucional en donde la función de transparencia y control social cuestionada, además, tuvo que ser electa democráticamente y a su vez esta que si era electa democráticamente a ejercer un proceso mucho más transparente? Creo que la designación de los actuales jueces obedece a un proceso mucho más transparente. Creo que esto dota de un grado de independencia. Creo que estas audiencias públicas que permitieron conocer la posición de los jueces en determinados problemas jurídicos concretos, cuestiones procesales concretas, permiten tener un ojo de la ciudadanía puesto en los procesos de designación, que eso es importante también. O sea, una participación popular mucho más activa, que esté atenta de los procesos de designación y, claro, también pasa por pensarse por un diseño institucional, ¿no? Carolina. Perfecto, doctor. En este momento me dicen que hay una pregunta muy buena en Facebook de parte del doctor Camilo Pinos. Entonces voy a proceder a leerla para que pueda responder, ¿ya? De acuerdo con que la pregunta nos dice lo siguiente. De acuerdo con que la Asamblea Nacional debe legislar respecto al matrimonio igualitario, para ello tiene la reforma a través de enmienda, por citar. Sin embargo, no lo hace. Esto se podría considerar como omisión legislativa, por cuanto la multación del artículo 66 de la CRE respecto al matrimonio y sus tipos, por decirlo de alguna forma, requiere de codificación. A ver, ahí habría que hacer algún ajuste, digamos, a la pregunta, pero puedo comprender qué es lo que se plantea. Lo que nos plantea quien nos consulta acá es, oiga, la Constitución nos dice es una regla y por lo tanto, frente a eso, si usted quiere cambiar eso, tiene que ir a los procedimientos de cambio constitucional. De hecho, eso es lo que recoge el voto salvado de la sentencia y denuncia efectivamente lo que podría ser este activismo constitucional. Yo creo que lo que pasa es que si usted asiste a la propia Constitución brinda algunos cánones de solución a este problema, como por ejemplo la aplicación directa e inmediata de los instrumentos internacionales, y cuando tenemos una antinomia ciertamente que podemos preferir la norma que mejor potencie la vigencia de los derechos. Estoy pensando también en que el contenido de los derechos, como dice la Constitución, se desarrolla de manera progresiva a través de las normas, es decir, ciertamente el legislador es el órgano que por excelencia está llamado a regular estas situaciones
situaciones concretas, pero recuerde usted que la Constitución también dice que el contenido de los derechos se desarrolla de manera progresiva a través de las normas, a través de la jurisprudencia, es decir, es lo que yo venía diciendo acá en la conferencia, es decir, que la ley comparte con la decisión judicial una suerte de recreación del derecho en términos de favorecer el contenido de los derechos. Y claro, cuando tenemos minorías aisladas que no han alcanzado un grado de representación, o un parlamento con una escasa atención deliberativa, o estoy pensando en parlamentos que no regulan situaciones en donde los derechos necesitan ser regulados, no les podemos pedir a las cortes que sean unas cortes pasivas, digamos. Es lo que decía hace un momento. Democracias débiles parecería ser que se compadecen con constitucionalismos fuertes, pero ciertamente quiero llamar la atención aquí sobre algo. Esto no supone que nosotros debamos descuidar lo que supone una verdadera participación popular, es decir, pensar que las cortes tienen las soluciones a los problemas a todo, no. Lo normal es que, naturalmente, la corte ejerce digamos, la tutela de los derechos fundamentales, pero naturalmente es el órgano democrático el que debería estar regulando. ¿Está bien o mal que la Corte lo haya hecho? No me parece que esté mal que la Corte lo haya hecho cuando estas minorías aisladas, cuando la discriminación permanente, cuando realmente tenemos un parlamento que no está funcionando idealmente, digamos, y los derechos pueden ser desarrollados a través de la jurisprudencia. Otras legislaciones ciertamente que han regulado el contenido del matrimonio igualitario a través del legislador y las normas, pero especiales situaciones de discriminación hacen que las cortes provocan esto que estábamos discutiendo. Carolina. Perfecto, doctor. Vamos a dar paso ahora a Daniela Chalco. Buenas noches, doctor Sebastián. Qué gusto poder verle por este medio. Para quienes tenemos el gusto de conocerle, siempre estamos acostumbrados a sus exposiciones tan claras, tan ilustradas, y sin duda hoy no fue la excepción. Doctor, en la última parte de su exposición dijo algo muy importante en el sentido del papel que tendrán o que deben tener los jueces al momento de resolver las causas, que deben ser jueces activos y aplicar directamente la Constitución, como lo manda nuestra Carta Magna, y esta posibilidad de inaplicar las leyes que sean contrarias a la Constitución. Creo que esto tiene relevancia y cobra mucha importancia en la época actual, sobre todo para jueces de trabajo, por la situación de la emergencia sanitaria, por los acuerdos y el proyecto de ley que se han emitido, que creo que sin hacer mayor detenimiento y análisis, todos estamos conscientes que ha establecido disposiciones contradictorias a la ley y contrarias a la Constitución. Entonces, la gran pregunta que se realiza es, sin duda muchos de estos problemas van a llegar al conocimiento de los jueces, y pese a que los empleadores se apegaron al derecho y actuaron conforme a acuerdos ministeriales o cuando entra en vigencia la ley de apoyo humanitario, va a ser el resultado de que muchas de esas disposiciones son inconstitucionales. Fueron en contra de principios básicos de ejercicio de derechos laborales, que sabemos es un derecho autónomo con sus propios principios y que se tiene que respetar por el principio protector que guía. En ese sentido, doctor, no sé cuál es su pronunciamiento en un mundo en el que lejos de problemas necesitamos soluciones y vemos que estos acuerdos no van a ser resolución, menos aún la ley. Si es pertinente que ahora se inicien acciones de inconstitucionalidad de los acuerdos y cuando entre en vigencia, y ojalá hagan los reparos y se analice de forma técnica, pero entrar en vigencia esa ley de apoyo humanitario, se inicia una acción de inconstitucionalidad del mismo. No sé si usted considera que sería pertinente hacerlo ya antes de que genere las controversias que sin duda van a existir por la inconstitucionalidad. Por poner un ejemplo, se ha apostado a que todas las situaciones de condiciones económicas se resuelvan mediante acuerdo entre empleador y trabajador, cuando la Constitución establece la irrenunciabilidad de los derechos, si bien permite la transacción. Si leemos doctrina y jurisprudencia, son sobre puntos muy restringidos, porque la autonomía de voluntad está restringida en temas de materia laboral por el principio protector. Entonces los acuerdos no van a ser resolución. Es más, si implican renuncia de derechos, van a ser declarados nulos por mandato constitucional. Entonces no sé cuál es su criterio al respecto. Gracias por la pregunta. Igual un gusto, Daniela. Sí, esta pregunta tiene varias partes, digamos. O sea, y yo empezaría por la primera. Sí, lo que pasa es que parecería ser que asistimos a un cambio del modelo del control de constitucionalidad, es lo que yo decía. Con el voto concurrente, sin duda quedan abiertas o posibilidades para que el juez aplique de forma directa e inmediata
cuando la Corte Constitucional anterior decía, oiga, juez, usted aplique de manera directa e inmediata, estaba restringida esa posibilidad frente a la ausencia de norma legislativa. Es decir, la Constitución está acá, la ley está acá, y solo frente a la ausencia de norma, la Corte entendía que puede aplicar de forma directa e inmediata. Con el voto concurrente un poco lo dice, eso sería, voy a parafrasear a la decisión, sería como castrarle a la Constitución y por lo tanto pensar que la Constitución solamente es aplicable cuando no existe desarrollo legislativo, y frente a ese inexistente desarrollo legislativo la Constitución se aplica de manera directa e inmediata. Este giro, digamos, este giro que ha dado la jurisprudencia, o las puertas que se abren para el debate, son varias cosas. Una, en materia de garantías los jueces no prevarican, eso ya lo dijo la Corte anterior, la Corte ahora de nuevo lo reconoce, y creo que eso está bien, porque un poco es ponerle el miedo al juez, oiga, es que usted está frente a una norma y la norma le dice esto y el derecho fundamental le dice esto otro. Ciertamente yo entiendo y comprendo la dimensión del problema y lo que supone el principio democrático por excelencia, y lo que supone preservar ahí una norma dentro del ordenamiento jurídico. Hay algunas cuestiones que cabría profundizar sobre ello, quizá una conferencia entera. Pero lo otro, naturalmente, cuando los jueces hoy en día encuentren o tengan la certeza, dice este voto concurrente que yo les invito a leer, se van a encontrar con lo que yo les he dicho. Cuando una norma restringe y usted considera que esta norma es abiertamente inconstitucional, ciertamente que aquí pasa por, ¿y qué es lo que es abiertamente inconstitucional? Bueno, cuando usted tenga la certeza de que una norma es inconstitucional, deberá alejarse de esa norma, no cometerá prevaricato y tendrá que aplicar de forma directa e inmediata los mandatos constitucionales. Eso es, también abre un nuevo momento del control de constitucionalidad, que ya no solo concentra en la Corte, me estoy refiriendo a la consulta de constitucionalidad, sino que también empodera nuevamente a los jueces, como fue el ideal de la Constitución en su origen, en el año 2008. Creo que esto da para mucho, digamos, para resolver. Y, naturalmente, lo otro, frente a la ley que se plantea, cabría un control abstracto de norma. No he leído toda la ley y ciertamente si esa norma restringe derechos fundamentales, lo que puede darse es una demanda de inconstitucionalidad de la norma en la Corte Constitucional, pero esto sería no a través de consulta de norma, control abstracto de norma, pero en los casos concretos los jueces, dependiendo del caso, para no hacer una generalización tal que quizá no permita observar las particularidades de ciertos casos, los jueces tendrán que valorar a la luz de la Constitución, naturalmente. Esa es la obligación, lo que impone el Estado. Y no solo a la luz de la Constitución, sino también que un ejercicio de control de convencionalidad a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Es decir, creo que ahí se fortalece la posición del juez y naturalmente, ahora, solo por recuperar una cosita acá en el debate, algunos autores decían, oiga, cuando la Corte Constitucional nos invitaba a la consulta de constitucionalidad y nos decía, hey juez, usted no puede inaplicar, sino que tiene que consultarme, el voto concurrente lo que dice ahora, no, es que si usted está seguro, inaplíquela, resuélvala, y luego casi que se vuelve un poco al texto constitucional del año 98 y dice, y luego me pasa un informe para yo resolver con el carácter de general. Es decir, estaría haciendo una mixtura del control. Pero hay quienes dicen, oiga, la Constitución y la ley orgánica decía solo en caso de duda razonable y motivada. ¿Qué pasa si alguien está seguro? La Corte, anterior a esta sentencia que les comento, decía, así usted esté seguro, tiene que a mí consultarme. Usted no puede inaplicar, porque eso ya no existe en la Constitución 2008, decían. Y hay quienes decían, oiga, pero yo estoy seguro, estoy pensando en el momento en el cual estuvo vigente la decisión del caso Teleamazonas, los parámetros que se definieron en la consulta de norma en el caso 001-13-SCN-CC. Estoy pensando en ese momento. Hay quienes decían, oiga, pero es que yo para estar seguro primero paso por la duda, y si tengo duda tengo que consultarle a la Corte. ¿Sí? Hoy es un poco, se rompe, asistimos a una línea mucho más delgada, mucho más fina, en donde esta nueva sentencia abre nuevos parámetros. Y sin duda, si hay acuerdos que violan derechos fundamentales de los trabajadores, los jueces, estoy pensando, tendrán la obligación de aplicar de forma directa la Constitución en tutela de los derechos de los trabajadores. Perfecto, doctor. Por cuestiones de tiempo vamos ya a dar paso a la última pregunta. Vamos a dar paso a Mauricio Granda. Ya tenemos contacto con Mauricio, ¿nos escucha?
Sí, muchas gracias, doctor Sebastián López. Muchas gracias por su exposición. Le saludo desde el sur de Colombia, frontera con la hermana República Ecuatoriana. Mauricio. Mi pregunta se orienta a indagar si la Corte Constitucional Ecuatoriana, al igual que la Corte Constitucional Colombiana, adopta decisiones que se constituyen en fuentes materiales de derecho ante los vacíos normativos que tiene el legislador frente a temas sensibles. Usted ha hablado del matrimonio igualitario, pero en Colombia, por ejemplo, tenemos temas como el aborto, la eutanasia, el consumo de la dosis mínima personal de droga estupefaciente, entre otros temas. Esa era una primera pregunta. Y la segunda, si ese ejercicio de interpretación constitucional, conforme lo establece el artículo 424 de la Constitución ecuatoriana y los artículos siguientes, genera roces con otros tribunales de justicia ordinaria, como acontece acá en la República de Colombia. Y muchas gracias, un saludo a todo el pueblo ecuatoriano y a todos los asistentes a este importante foro. Mauricio, muchísimas gracias por esa pregunta y enhorabuena, también esto permite aclarar algunas cosas. Sí, conozco, estoy consciente del debate constitucional en Colombia, sí, lo conozco de cerca. Esto que se llama, empiezo aquí al revés, empiezo por el último, lo que se llama el choque de trenes y cómo podría darse efectivamente este choque de las altas cortes. Cuando los colombianos entienden o en la teoría hablan del choque de trenes, están pensando en las decisiones de la Corte Suprema versus la Corte Constitucional y cómo estas decisiones pueden entrar en tensión. Naturalmente nosotros tenemos hoy un poco para atenuar ese choque de trenes, tenemos una acción que se llama la acción extraordinaria, que en principio parecería que iba a agravar este debate. Es decir, cuando nosotros teníamos la acción extraordinaria, estoy pensando, un poco para que se me comprenda, estoy pensando en una garantía que puede revisar las decisiones de última instancia de la justicia ordinaria, ¿sí? Que van al conocimiento de la Corte Constitucional. En principio, cuando se expidió el texto constitucional, los debates eran esta acción extraordinaria, lo que va a generar es el denominado choque de trenes, lo que va a hacer es que una Corte Constitucional esté revisando las decisiones de una Corte de Justicia ordinaria y que por lo tanto esto va a generar tensión en el ordenamiento jurídico. Pero si estamos pensando, y aquí me conecto con la primera pregunta, si estamos pensando en una constitución material en estricto sentido, es necesario que para hablar de una cosa juzgada material, si es que no ha cumplido un estándar de tutela sustancial de los derechos, esto pueda ser revisado por una alta corte, de suerte que esto permite, en principio, algo que fue pensado como que iba a agravar el choque de trenes, luego ha permitido morigerar esto y ha permitido que la Corte Constitucional pueda crear líneas jurisprudenciales un poco que vayan definiendo el contenido de los derechos. Y claro, esto ha supuesto un nuevo giro en el ejercicio de la práctica jurisprudencial ecuatoriana. No tanto en las cortes anteriores, pero a partir de la vigencia de la Constitución del año 2008, comentarle que hemos tenido 3 cortes constitucionales, lo que se llamó la Corte de Transición, cuando entró en vigencia el Pacto Constitucional 2008, lo que se denominó la primera Corte Constitucional en sentido formal, y luego una última Corte Constitucional, digamos. Y yo creo que respecto de la Corte Constitucional anterior, algunas cosas se hicieron, algunas cosas importantes, pero en términos generales yo diría que la Corte Constitucional anterior parecería ser que faltó un desarrollo de los derechos, alguna cosa. Creo que es temprano también para hacer una evaluación respecto de la nueva Corte. Va a tener retos importantísimos la nueva Corte. Ahora el derecho a la educación que se le viene, los derechos en estado de emergencia, cómo evitar que estos poderes excesivos en manos del presidente se descontrolen en especiales estados de excepción. Y claro, naturalmente esto supone un nuevo giro en las fuentes materiales de protección de los derechos, ¿no? Estamos pensando ya no solo en una jurisprudencia ordinaria, estamos pensando en una jurisprudencia constitucional, también tenemos un tribunal contencioso electoral, también tenemos una fuente electoral, digamos, de jurisprudencia electoral, ciertamente, y ahí puede haber un nuevo choque de trenes. De hecho, hay uno ahí porque en nuestro sistema
uno no puede revisar constitucionalmente las decisiones del Consejo Electoral y esto parece ser una excepción arbitraria que lo habría hecho el legislador. Esto pasaría por un tamiz más detallado, pero naturalmente puede evidenciarse un choque de trenes también ahí. Sí, atendiendo, hay un nuevo giro en la jurisprudencia, fuente material, sí, naturalmente, y conozco muy bien el debate colombiano, en donde la Corte de Oro, la Corte de Gaviria, por ejemplo, había desarrollado el tema de la dosis de consumo personal. También conozco que hay la despenalización del aborto en determinados casos, y últimamente también conozco que perdió la posibilidad Colombia, digamos, de esto de la despenalización del aborto en un fallo de hace 3 o 4 meses atrás, en donde efectivamente primó una posición más conservadora, diría yo, en la Corte Constitucional colombiana, a pesar de que han desarrollado instituciones muy provechosas, como por ejemplo el estado de cosas inconstitucionales, es algo que acá todavía no ha sido desarrollado por nuestra jurisprudencia, pero podría ser un especial momento el que ahora estamos atravesando para esta regulación. Perfecto, doctor. Vamos a proceder ya al cierre del webinario, pero para que se lo cierre con broche de oro, le damos la palabra para que cierre usted. Bueno, yo simplemente, bueno, veo acá muchísimos mensajes, inclusive alguna gente muy conocida, muy querida. Muchísimas gracias por ese tiempo. Estamos ya viernes, casi 9 de la noche y sensacional la participación. Agradecerles a todos con la mayor humildad, con el mayor cariño, naturalmente, y evidentemente esto no fuese posible si no hubiese sido una iniciativa de la universidad a través de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, a través del Centro de Educación Continua. Agradecer a las autoridades de la universidad, naturalmente, y fundamentalmente al señor decano y a Stalin, que están haciendo y acometiendo un esfuerzo importante por generar un debate y una construcción de una discusión importante en términos actuales. Así que agradecerles esto y a todas las personas que han hecho posible, que han participado acá, y que será un gusto poder seguir colaborando y discutiendo estos temas que nos vienen bien. Perfecto, en este momento procedemos a cerrar el webinario El rol del juez constitucional entre el activismo y la autorrestricción judicial. Agradecemos la excelente intervención del doctor Sebastián López. Agradecemos también al Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca y a su carrera de Derecho. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que se suscriban en nuestro canal de YouTube Educación Continua UCACUE, donde podrán encontrar todos nuestros webinarios realizados. Les deseamos a todos muy buenas noches y un excelente fin de semana. Gracias.